السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En el último sermón hablé acerca del rango, las virtudes y el ejemplo de los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté contento con todos ellos, con todos los compañeros. Narré anécdotas de las vidas de algunos compañeros. Tenía la intención de hablar más sobre el tema, pero no pude hacerlo debido a la escasez de tiempo. Más tarde me di cuenta por las cartas que recibí de algunas personas que al menos debería presentar las notas que he compilado para que, por un lado, podamos conocer las circunstancias y los sacrificios de los compañeros y, por otro lado, también para recordar que sigamos sus ejemplos. Por lo tanto, hoy volveré a hablar sobre el mismo tema. Uno de los augustos compañeros del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam fue Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Siendo un compañero, su rango era ciertamente elevado. Él poseía muchas cualidades. El veredicto que el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam ha realizado con respecto a que era un hombre de confianza se narra de la siguiente manera. Cuando un grupo de Najrán pidió que alguien fuera enviado para recaudar los impuestos de la gente de Najrán, el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ciertamente os enviaré a un hombre de confianza en el verdadero sentido del término. Entonces sus compañeros miraron ansiosamente para ver quién era ese individuo sobre el cual el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam estaba a punto de conferir ese honor. Luego le pidió a Abu Ubaidah ibn al-Jarrah que se pusiera de pie y le envió allí. Otro dicho del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam sobre él se encuentra en la siguiente narración de Hazrat Anas radhiyallahu anhu. Dice: el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: toda nación tiene un custodio. Oh gente,
nuestro custodio es Abu Ubaida bin al-Jarrah. Qué gran honor le confirió el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego, durante la batalla de Uhud, se menciona una anécdota acerca de él, donde su rango aumentó en gran medida. Durante la batalla de Uhud, los oponentes del Islam estaban arrojando piedras continuamente. El curso de la guerra dio un giro. Al principio los musulmanes habían conseguido la victoria. Más tarde, debido a que abandonaron un puesto de vigilancia, los incrédulos atacaron nuevamente y en ese momento también arrojaron piedras. También arrojaron piedras en la dirección del santo profeta. Algunas de esas piedras golpearon al santo profeta muy severamente. 2 anillos de hierro de su casco que llevaba sobre la cara se rompieron y perforaron su rostro bendito. Fue Hazrat Abu Ubaida quien luego sacó esos anillos de la cara del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu narra que primero se aferró a un anillo con los dientes y lo tiró con una fuerza considerable. Se había perforado muy profundamente. A pesar de que consiguió sacar ese anillo, tuvo que aplicar tanta fuerza que cuando ese anillo salió, Hazrat Abu Ubaida cayó de espaldas debido a la sacudida y a la vez uno de sus dientes frontales se partió. Luego sacó el otro anillo agarrándolo por los dientes y como resultado su segundo diente frontal también se rompió y cayó de espaldas de la misma manera. Así de profundos estaban los anillos perforados en la bendita cara del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, esta es una de las anécdotas de amor y devoción que mantendrá vivo el recuerdo de Abu Ubaida hasta el final de los tiempos. La gente decía en ese momento, y se recoge en las narraciones, que la persona cuyos 2 dientes frontales están rotos era muy hermosa y nunca se ha visto a alguien tan hermoso como Hazrat Abu Ubaida. En general, al romperse los dientes, la apariencia se ve afectada de alguna manera. Sin embargo, dijeron que a pesar del hecho de que sus dientes estaban rotos, su belleza aumentó. Una anécdota de su humildad, cooperación mutua y la resolución de un asunto con sabiduría se narra de esta manera. En una expedición, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Amr bin al-As como jefe del ejército. Después de llegar a su destino, se percataron de que el ejército enemigo era mayor que el ejército musulmán. La mayoría de su ejército consistía en beduinos y había unos pocos muhajirin, musulmanes que habían emigrado de la Meca a Medina, y compañeros más antiguos. Ante esto, Amr bin al-As solicitó al santo profeta más ayuda. Posteriormente, el santo profeta envió un grupo bajo el liderazgo de Hazrat Abu Ubaida, y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam instruyó a Abu Ubaida que ambos líderes deberían trabajar juntos mutuamente. Sin embargo, Amr bin al-As consideró que este ejército estaba bajo su mando, ya que simplemente vino a apoyarlos. Amr bin al-As comenzó a dar instrucciones directamente a la nueva ayuda que había llegado. Los soldados de Abu Ubaida, a pesar de que los compañeros experimentados bajo el liderazgo de Hazrat Abu Ubaida le dijeron que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró a Abu Ubaida como el líder, el amir y el jefe independiente de su ejército, y que también había dicho que debían cooperar mutuamente, ya que a pesar de que Amr bin al-As
era el jefe de un ejército y Abu Ubaidah es el jefe de su propio ejército. Sin embargo, deberían trabajar en cooperación mutua. A pesar de esto, Amr bin al-As dijo que yo soy el Amir, ya que fui enviado primero. En lugar de discutir en esta ocasión, Hazrat Abu Ubaidah dijo que a pesar de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam me envió como un líder independiente, como un jefe independiente, también me dio instrucciones para trabajar en cooperación mutua. Por lo tanto, solo recibirás mi cooperación. Tanto si estás de acuerdo conmigo o no, te mostraré completa obediencia en todo lo que digas. Por lo tanto, este es un ejemplo de una decisión correcta en una ocasión delicada, renunciando incluso a los propios derechos para fortalecer al ejército musulmán. Esta es la cooperación mutua que puede convertir el poder de los musulmanes hoy en día en una gran fortaleza y que los musulmanes actualmente necesitan, si tan solo los líderes musulmanes tuvieran la sabiduría suficiente para cooperar mutuamente. Además, podemos encontrar ejemplos de un gobierno justo y de cómo cautivar los corazones de incluso el enemigo en la persona de Hazrat Abu Ubaidah. Cuando el rey de Roma reunió ejércitos de todo el país y los envió para luchar contra los musulmanes, el líder del ejército musulmán en ese momento era Abu Ubaidah. Al principio, los musulmanes fueron victoriosos y conquistaron varios lugares. Después de esto, el rey de Roma envió un gran ejército, ya que los musulmanes habían conquistado muchas áreas y ciudades cristianas. En ese momento, después de consultar a los generales, Hazrat Abu Ubaidah decidió estratégicamente dejar algunas ciudades por el momento, abandonar las áreas que los musulmanes ya habían conquistado. Sin embargo, como ya habían recibido impuestos de los habitantes no musulmanes después de la victoria, se devolvió el dinero a todos diciendo que como no podemos protegeros por el momento y no podemos cumplir con vuestros derechos, vamos a devolver la suma que nos habéis pagado como impuestos. Por lo tanto, devolvieron la cantidad, que eran cientos de miles, a las personas que vivían en las áreas cristianas y conquistadas. La justicia y la retribución de su confianza tuvo una influencia tan grande sobre los no musulmanes que los residentes cristianos lloraban cuando se fueron los musulmanes y oraron con sinceridad a Dios para que les trajera de vuelta pronto. Estas eran las personas quienes, como resultado de vivir en compañía del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, establecieron estos modelos de equidad y justicia que nadie podría imaginar antes ni nadie puede hacerlo hoy. Garantizar la paz en el mundo actualmente solo se puede lograr a través de esta equidad, justicia y cumplimiento de los derechos de los fideicomisos. Sin embargo, esto no puede ser establecido por los gobiernos más poderosos, obligando a los gobiernos más débiles a actuar de acuerdo con sus demandas o amenazándoles con tomar medidas contra ellos. Tampoco esto puede hacerse, como está ocurriendo en muchos países musulmanes, donde los impuestos están siendo recogidos del público en general y en lugar de gastarlo en ellos, la mayoría de los líderes están llenando sus bancos y sin embargo levantan eslóganes de amor hacia el santo profeta y amor hacia los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego está Hazrat Abbas, tío paterno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Él es conocido por su generosidad y amabilidad. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Abbas es la persona más generosa y amable de entre los Quraysh. Al escuchar esto, Hazrat Abbas liberó a 70 esclavos
Estos fueron los estándares de la generosidad de esta gente. Luego está Hazrat Jafar, el primo paterno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y hermano de sangre de Hazrat Ali. También tuvo la suerte de haber aceptado el Islam en los primeros años y como resultado de las condiciones en la Meca emigró a Habsha, que es Abisinia. Cuando la gente de la Meca se dio cuenta de esto, enviaron a 2 de sus jefes a ese país con muchos regalos para los gobernadores de allí. Se los enviaron con el mensaje de que algunos de sus jóvenes irreflexivos abandonaron su religión y vinieron a su país sin tampoco abrazar la religión del mismo. Han abrazado una religión completamente nueva. De este modo y a través de estos jefes y por medio de personas de alto cargo, querían influir en ellos dándoles regalos para que pudieran conocer al rey de Abisinia. Del mismo modo también trajeron muchos con ellos para el rey. Se encontraron con el rey y también le dieron regalos. Sin embargo, Najashi, que era el rey de Habsha, de Abisinia, después de escuchar a los incrédulos o a los representantes de la Meca, llamó a los musulmanes a su corte. Los musulmanes se presentaron en un estado de gran angustia sin saber qué tipo de trato recibirían. Najashi les preguntó cuál era la razón por la que abandonaron su religión y por qué no aceptaban la religión de su antigua nación, ni la suya, es decir, el cristianismo. En esa ocasión, Hazrat Jafar, representando a los musulmanes, dijo: «Oh rey, éramos un pueblo ignorante. Solíamos adorar a los ídolos, comer animales muertos, cometer actos vulgares y maltratar a nuestros parientes como una práctica común, y el que era más poderoso entre nosotros dominaba al más débil. En estas circunstancias Dios el Altísimo levantó un profeta de entre nosotros de cuya nobleza, veracidad, honestidad, pureza y nobleza de su familia somos muy conscientes. Él nos llamó hacia la unidad de Dios y hacia su adoración y nos enseñó a no asociar nada con Dios ni adorar ídolos. Él nos enseñó a ser veraces, dignos de confianza, amables, a tratar a nuestros vecinos con amabilidad y nos prohibió luchar y derramar sangre sin motivo. Él nos enseñó a abstenernos de inmoralidades y nos prohibió decir mentiras, usurpar la riqueza de huérfanos y levantar acusaciones contra personas castas. Él nos instruyó a adorar un solo Dios, lo hemos aceptado y actuamos de acuerdo a sus enseñanzas. Debido a esto, nuestra nación se ha vuelto en nuestra contra, causándonos dolor e infligiéndonos crueldades. Cuando esto ha sobrepasado todos los límites, hemos abandonado nuestra patria y hemos venido aquí buscando su protección porque hemos escuchado cosas magníficas sobre tu justicia y equidad. Oh Rey, esperamos que nadie sea injusto con nosotros en este país. Najashi, muy conmovido al oír esto, pidió que le leyeran una parte de la revelación que había sido enviada a su profeta. Sobre esto recitaron varios versículos del Surah Al-Maryam y lo hicieron de una manera tan melodiosa que Najashi comenzó a llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: por Dios, parece que estas palabras y las palabras de Moisés proceden de la misma fuente. Y dijo a los embajadores de la Meca que no devolvería a estas personas y que podrían quedarse allí. Después de consultar unos con otros, los embajadores de la Meca idearon el plan para decirle al rey que estas personas no creían en Jesús de acuerdo con las enseñanzas cristianas
y le consideraban de categoría inferior. El rey convocó a los musulmanes y les preguntó acerca de Jesús. Hazrat Jafar respondió que se le había revelado a nuestro profeta que Jesús era un siervo de Dios y su mensajero, a quien Dios Todopoderoso le otorgó a la Virgen María. El rey Negus recogió una pajita del suelo y dijo que el estado de Jesús no era más que el largo de lo que acababa de escribir, y luego dijo a los musulmanes que tenían plena libertad en ese país debido a su sabiduría, comprensión y conocimiento. A los musulmanes se les proporcionó los medios para vivir allí. Otro compañero fue Musab bin Umair. Su madre era muy acaudalada, eran personas muy ricas, criadas con lujos, llevaban vestimentas distinguidas y él era un joven muy apuesto. Saad bin Abi Waqas relata que vi la vida de Musab de lujos y después de haber aceptado el Islam padeció mucha aflicción en el camino de Allah. Saad dice que el estado de ese joven que creció en una vida de lujos ahora era tal que debido a las dificultades su piel se estaba pelando al igual que la piel de una serpiente cuando se cae. Un día el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le vio en ese estado cuando llegó a una reunión usando ropa que había sido remendada. Lo que es más es que los parches eran de piel de animal, ya que ni siquiera tenían parches de tela. Cuando encontraba un trozo de piel de animal utilizado para remendar sus ropas, los compañeros bajaban sus cabezas al verlo en ese estado. Muchos de ellos lo habían conocido en su gloria y esplendor, pero fueron incapaces de ayudarlo de ninguna manera. Cuando Musab llegó a la reunión y dijo salam, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió a su saludo de todo corazón y sus ojos se llenaron de lágrimas después de ver a este hombre rico en este estado. Entonces, para consolarlo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todas las alabanzas pertenecen a Dios, que aquellos que se esfuerzan por las posesiones mundanas les sean concedidas. He visto a Musab en un tiempo en el que no había nadie más próspero que él en la ciudad de la Meca. Era el hijo más querido de sus padres, se le proporcionó las mejores cosas para comer y beber, pero su amor por el mensajero de Allah lo trajo a estas circunstancias y él sacrificó todo por el placer, todo eso por el placer de Dios Todopoderoso. Entonces Dios Todopoderoso le dio luz en su semblante. Musab era muy hábil en la predicación y lo hacía con gran amor. A menudo le decía a los que predicaba: si lo que te digo te agrada, escucha. Si no, no escuches y puedes irte. De esta manera, él transmitía el verdadero mensaje a los demás en Medina y a través de su predicación muchas personas aceptaron el Islam. Hazrat Musab bin Rabi era otro ansari, es decir, Saad bin Rabi era otro ansari, es decir, de los que vivieron en Medina. Después de la migración a Medina, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam inició el programa de establecer el muwahat, es decir, un lazo de hermandad entre aquellos que migraron y aquellos que viven en Medina, el santo profeta nombró a Hazrat Abdurrahman bin Auf como su hermano. Trajo a su casa y lo cuidó como invitado. Luego dijo que para fortalecer esta relación, mi corazón desea que le dé la mitad de mi propiedad hasta el punto de que de las dos esposas que tengo, cualquiera que desee, me divorciaré de ella
para que se case con usted. Hazrat Abdul Rahman bin Auf respondió, y de hecho, qué respuesta tan adecuada a su gran fe, que su riqueza, sus propiedades y esposas sean bendecidas por usted, que Allah las bendiga en abundancia. Soy un comerciante y podré cuidarme de mí mismo, así que solo dígame la dirección del mercado. Le agradezco por sus sentimientos. De esta manera comenzó a comerciar y llegó un momento en el que llegó a estar entre los comerciantes más ricos, donde ganaba cientos de miles. Hazrat Saad bin Rabi también participó en la batalla de Uhud y fue martirizado en ella. Se relata lo siguiente: Abi bin Ka'b afirma que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que buscaran a Saad bin Rabi, puesto que lo había visto rodeado por los enemigos durante la batalla, salí a llamarlo por su nombre. Cuando encontré a Saad, había sufrido muchas heridas y estaba acostado solo. Le dije que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam me envió a buscarte y transmitió su salam preguntando por ti. En respuesta, Saad dijo que transmitiera también al santo profeta mi salam y le dijera que he sido herido gravemente por las flechas y las lanzas. Parece que no voy a sobrevivir, así que dile le dijo: oh mensajero de Allah, no importa cuántos profetas hayan pasado, por mucho que les haya encantado su pueblo, que Allah haga que esté usted encantado mucho más con nosotros. Además, después de transmitirme salam a mi pueblo, dígales que mientras que el santo profeta esté entre vosotros, es vuestro deber salvaguardar esta confianza. Recordad siempre que mientras que haya uno solo de vosotros con vida y no hayáis logrado proteger esta confianza, entonces Dios el Todopoderoso no aceptará ninguna excusa en el día del juicio. Se separó de este mundo dando este mensaje. Hazrat Usaid bin Huzair Ansari aceptó el Islam de Hazrat Masab. En cuanto a su nivel de espiritualidad, hay una narración que se dice que 3 estados míos son tales que incluso si uno de ellos prevaleciera sobre mí, me vería entre los habitantes del cielo. El primero es cuando estoy recitando el Sagrado Corán o cuando alguien más está recitando y estoy escuchando. Si el estado de temor que me sobrecoge cuando escucho el Corán permanece perpetuamente, entonces seré parte de los habitantes del cielo. El segundo es que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam está dando un sermón y estoy escuchando su consejo con plena concentración, si mi estado en ese momento permanece perpetuamente, entonces estaré entre los habitantes del cielo. El tercero es cuando asisto a un funeral y el estado en el que estoy es como si fuera mi funeral y yo soy a quien la gente le está dando su respeto. Si este estado, que es un estado de miedo, permanece para siempre, entonces me contaré entre las personas divinas. En cualquier caso, este es un signo de su completo temor a Dios, y es este mismo estado lo que hace que el hombre tema a Dios y continúe esforzándose para llevar a cabo buenas obras. Él recordaba a Dios en todo momento y en todas las ocasiones con respecto a la cuestión de tener estos estados en todo momento y formar parte de los moradores del cielo. Cuando
surgieron situaciones diferentes, él estaba siempre en ese estado, lo que demuestra que ciertamente estaba entre las personas divinas y aquellos que ganaron el placer de Dios Todopoderoso. Otra cualidad suya era su profundo amor por el culto y la oración. Él era el imam de la mezquita en su área, incluso en la enfermedad, cuando él iba a la mezquita, a la mezquita a orar. A veces, cuando era difícil orar de pie, aún así iba a la mezquita para no perderse las bendiciones de la oración en la congregación. Este era el rango de estas personas y estos son los ejemplos para nosotros, los ejemplos de estos creyentes devotos. Su juicio era muy sabio y solía dar muy buen consejo. Después de escuchar la opinión de Hazrat Usaid, Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, siempre solía decir que no era beneficioso que se discutiera en ese momento. Asimismo, él vivió durante el califato de ambos, Hazrat Abu Bakr y Hazrat Umar. Falleció durante el califato de Hazrat Umar radiyallahu anhu y mostró un ejemplo práctico de extraordinaria obediencia al califato. Era el jefe de la tribu Aus y dijo a su tribu que aunque las demás tribus de Medina estuvieran en desacuerdo con el califa, él no lo estaba y haría su pacto de iniciación a manos de Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Luego está el compañero Ansari Abi bin Ka'b. Él era también un erudito practicante y solía realizar regularmente las 5 oraciones diarias detrás del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En relación a la práctica de las oraciones, menciona un dicho del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, según el cual, después de la oración de Fajr, preguntó acerca de 2 personas que no habían atendido la oración. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam entonces dijo que las 2 oraciones de Fajr e Isha eran muy difíciles para aquellos débiles de fe y los hipócritas. Si solo supieran cuántas bendiciones hay en esas 2 oraciones, entonces las atenderían incluso aunque tuvieran que ir de rodillas. Hizo especial hincapié en las oraciones de Fajr y de Isha. También hay varios relatos suyos en relación a la resolución de problemas. En una ocasión, una persona preguntó a Hazrat Abi bin Ka'b que mientras trabajaba encontró un látigo, el cual se usa para dirigir a caballos y camellos, y por tanto, ¿qué debía hacer? Hazrat Abi bin Ka'b respondió: esto es únicamente un látigo. En una ocasión encontré 100 dinares. Acudí al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dije que había encontrado dicho objeto, y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam afirmó que debía anunciarlo durante un año y a quien fuera que le perteneciese debía venir y recolectarlo. Sin embargo, después de haberlo anunciado durante un año entero, su dueño no se pronunció. Cogí los dinares y fui al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que debía seguir anunciándolo durante otro año. Sin embargo, tras haber anunciado durante otro año, nadie lo reclamó. Fui de nuevo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dije que había pasado otro año, pero nadie le había dado un paso al frente. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que debería anunciarlo otro año más. Después de anunciarlo un tercer año, cuando nadie lo solicitó, pregunté al santo profeta sallallahu alaihi wasallam una cuarta vez, y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ahora sí que podía emplear esos dinares para mí mismo. Por lo tanto, este es el rango del taqwa, de la rectitud. En una ocasión le dijo al santo profeta sallallahu alaihi wasallam que, oh profeta de Allah, cuando hago súplicas, mi corazón desea recitar constantemente el durud, invocar la paz sobre ti, sobre el santo profeta. Por tanto, está bien que una cuarta parte de mis súplicas sea únicamente para recitar el durud. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: puedes recitarlo tanto como quieras, puedes recitarlo incluso más si es lo que deseas.
Acerca de esto, Hazrat Abi bin Ka'b dijo: sería correcto para mí si empleo la mitad del tiempo de mis súplicas recitando el durud. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: puedes recitarlo tanto como quieras, puedes recitarlo incluso más si es lo que deseas. Hazrat Abi bin Ka'b radiyallahu anhu entonces dijo: sería correcto para mí si se recitó el durud 3/4 partes del tiempo durante mis súplicas. El santo profeta de nuevo respondió: puedes recitarlo tanto como quieras, puedes recitarlo incluso más si es lo que deseas. Entonces Hazrat Abi bin Ka'b, expresando el sentimiento de su corazón, dijo: oh profeta de Allah, mi corazón desea que mediante mis súplicas únicamente recite el durud. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si recitas el durud durante la mayoría de tus súplicas, entonces el propio Dios el Todopoderoso cuidará de tus precauciones y tristezas, tus pecados serán perdonados y ante los ojos de Dios esto se convertirá en un medio de elevar tu rango. Hazrat Abi bin Ka'b también sentía gran amor por el Santo Corán y solía recitar el Sagrado Corán con mucha frecuencia. Sus cualidades, era una persona digna de confianza, así como honesta, eran muy elevadas también. El Santo Profeta en una ocasión le dio la labor de colectar el zakat y le envió a las tribus de Banu Uzair y Bani Sa'd que vivían cerca de Medina. Él mismo narra que: yo recolecté el zakat de allí y volviendo a Medina conocí a un hombre muy sincero que tenía un rebaño de camellos. El pago anual del zakat se había convertido en algo obligatorio para ellos, correspondiente a una camella de 1 año de edad. Le dije que debería pagar el zakat de una camella de 1 año de edad. Él respondió: ¿qué harás con la camella de 1 año? Ni siquiera puedes montar en ella, ni puedes cargar ninguna carga sobre ella. Te daré a cambio una camella algo mayor y mucho más atractiva, que también te resultará beneficiosa. Hazrat Abi bin Ka'b dijo: soy simplemente un enviado y he venido a recolectar las deudas correctas. No puedo aceptar a la camella más vieja. Por otro lado, el hombre, que era de gran sinceridad, insistió en que debía llevarme la camella mayor. Hazrat Abi bin Ka'b le dijo que presentase ese asunto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Por tanto, el compañero acudió al santo profeta y presentó el problema y pidió que aceptase a la camella mayor como zakat. El santo profeta expresó gran alegría por este sacrificio y dijo: si deseas ofrecerme esta camella por voluntad propia y de corazón, entonces que Dios, el Todopoderoso, te otorgue una excelente recompensa a cambio. Hazrat Abi bin Ka'b era un hombre muy educado y tenía un gran conocimiento del Sagrado Corán. Sus reuniones estaban siempre llenas de gran dialéctica intelectual. En resumen, él tenía un gran estatus eminente y elevado. La gracia de estos grandes compañeros, continúa hoy y estamos extrayendo beneficio de ellos. El Mesías prometido al-Islam afirma que poseía el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que permitía a sus compañeros demostrar tal sinceridad que no solo dejaron de adorar ídolos y humanos, sino que de hecho su deseo de perseguir cosas mundanales completamente dejó de existir. Comenzaron a ver a Dios y pasaron a ser completamente devotos en el camino de Dios el Todopoderoso, con tal pasión que era como si cada uno de ellos fuera Abraham. Se esforzaron en demostrar la gloria de Dios el Todopoderoso con una sinceridad tan perfecta que no se ha visto nunca algo parecido. Aceptaron alegremente ser masacrados en el camino de la fe. De hecho, algunos compañeros que no tuvieron el nivel del martirio inmediatamente pensaron que quizá había fallos en su nivel de sinceridad, tal y como se alude en el versículo, es decir, alguno de ellos han sido martirizados mientras otros aún esperan el martirio.
El Mesías prometido al-Islam a continuación afirma: uno debe valorar el hecho de que acaso no tenían las mismas necesidades que otros, acaso no amaban a sus hijos, no tenían otras religiones. Sin embargo, la belleza del Islam les había inspirado tanto que dieron precedencia a su fe sobre todas las cosas mundanas. El Mesías prometido afirma además el apoyo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió en Meca por parte de los momenín, los creyentes de los Quraysh, exceptuando uno o dos, ninguno de ellos pertenecía a otra nación. Tal apoyo se produjo gracias a la fuerza de su fe y sabiduría. No se extrajo ninguna espada de su funda y tampoco se utilizó ninguna flecha. En realidad les estaba estrictamente prohibido participar en cualquier combate. El arma brillante que emplearon era simplemente la fuerza de su fe y la luz espiritual de la sabiduría, y las joyas que embellecían estas armas eran la paciencia, la constancia, el amor, la sinceridad, la lealtad, la visión celestial y las profundas verdades de fe que aportaron y mostraron a la gente. Tuvieron que escuchar el abuso verbal y sus vidas fueron amenazadas para crear miedo en ellos. Se enfrentaron a todo tipo de humillación. Sin embargo, algunos de ellos estaban intoxicados con tanto amor que no mostraron preocupación alguna por ello. Ellos nunca fueron aterrorizados por ninguna calamidad en términos de lo mundano y lo material, que era lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam tenía, que buscaban con tanta ansiedad y estaban dispuestos a poner en peligro sus vidas y honor por ello, y por lo que rompieron los antiguos rentables lazos de su propia gente. Este fue un momento en el que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se enfrentaba a grandes dificultades y sufrimientos. Fue un tiempo de impotencia y dificultad, y no había ninguna señal que pudiera otorgar cualquier esperanza para el futuro. Sin embargo, aceptaron con gran lealtad a este hombre simple y modesto, que de hecho era un gran rey, y sus corazones se llenaron de inmenso amor y devoción en un momento tan peligroso, un tiempo en el que no solo había ninguna esperanza de prosperidad futura, sino que en realidad la vida del mismo gran reformador parecía estar en peligro. Este vínculo de lealtad se debió al gran celo de la fuerza de su fe, y como resultado se convirtieron en sus amantes, estando dispuestos para sacrificar sus vidas, al igual que aquel que está intensamente sediento no es capaz de contenerse ante una fuente de agua dulce. En Sirul Khilafa, el Mesías prometido al-Islam declara, está en árabe, esta cita: Allah tenga piedad de vosotros. Sabed que todos los compañeros eran como las partes del cuerpo y extremidades del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, y el orgullo de toda la humanidad. Algunos de ellos eran como los ojos del mensajero de Dios, el misericordioso, algunos como sus orejas, algunos como sus manos, algunos y otros como sus pies. Lo que sea que hicieron estos compañeros, o cualquier esfuerzo que hicieron, todas las partes del cuerpo lo realizaban similarmente, y lo hicieron únicamente para buscar la complacencia del Señor del universo y el Señor de todos los mundos. Que Allah el Todopoderoso nos permita seguir los pasos de estas estrellas brillantes, convirtiéndonos de este modo en aquellos que aman al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Que cada acción nuestra sea para la causa de Dios el Todopoderoso. Después de las oraciones dirigiré la oración funeraria in absentia de la señora Arisha Defan Torlbar Sahiba, esposa de Fahim Defan Torlbar Sahib de Holanda. Recientemente vivía en Benín. Falleció el 11 de diciembre en Benín por un ataque al corazón a la edad de 62 años. Inna lillahi
en verdad a Allah pertenecemos y a él volveremos. Tras completar sus estudios obtuvo un empleo en un banco con el puesto bueno de Hazrat Khalifatul Masih IV. En 2002 se casó con Fahim de Van Tolar, un Ahmadi holandés nativo. Por aquel entonces la fallecida no había aceptado la Ahmadiyyat. Sin embargo, estaba interesada en aprender sobre la Jamaat. Tras su matrimonio, en un mes de Ramadán, decidió ayunar para probar. Su marido Fahim Saeb, quien también es un Ahmadi holandés, dice: durante este periodo, un día estábamos teniendo una conversación cuando de repente empezó a llorar. Al principio pensé que quizás le había hablado de una manera dura. No fue hasta más tarde cuando me explicó que se estaba comparando con el Ahmadiyyat, se dio cuenta de que había una enorme diferencia entre ella y el Ahmadiyyat. Ella pensaba que nunca podría llegar a ser una musulmana Ahmadi. Este sentimiento de no ser parte de ello la hizo llorar. Durante una gira oficial, ella acompañó a Fahim Saeb a Gambia y los resultados de la Jamaat tuvieron un impacto positivo en ella. Tras esto, Fahim Saeb le dio el formulario del BET, el pacto de iniciación. Cuando leyó las condiciones mencionadas en el formulario, al principio dijo que nunca sería capaz de firmarlo. Sin embargo, tras leer el formulario completo, lo firmó y, sin dudarlo, el 18 de marzo de 2006 lo completó. Ella también me escribió de manera similar sobre el formulario del pacto de iniciación. La fallecida tenía un fuerte amor por el Khilafat y ayudaba a su marido en actividades de la Jamaat, quien era el secretario de prensa de la Jamaat de Holanda. También lo ayudaba en traducciones. Más tarde, cuando escuchó en mi sermón sobre el plan de Al-Wasiyyat, entró en el plan de forma inmediata. Tras dedicar su vida a la Jamaat en 2009, la fallecida fue con Fahim Saeb a Benín, África Occidental, y se encargó de los orfanatos construidos por Humanity First, la organización benéfica. Parecía una decisión emotiva, puesto que la fallecida tenía un buen trabajo en un banco, el cual dejó. El misionero encargado de Holanda dice: intenté explicarle que la situación no sería fácil en África, en un intento de prepararla mentalmente. Ella contestó: Murabbi Saheb, no hace falta que me diga esto, puesto que he tomado esta decisión después de haberlo pensado mucho. Incluso sus familiares le aconsejaron diciendo que se iba a África y, al igual que otras empresas que pueden colapsar, se quedaría sin nada, y le dijeron que podía perder por ambos lados. Ella respondió a sus familiares, la mayoría de los cuales eran cristianos, diciendo que tenía firme convicción en su decisión. La Jamaat no era como otras empresas y nunca se vería en la bancarrota. Luego dijo para ella misma que incluso si falleciese, prefería ser enterrada en ese orfanato. A pesar del hecho de que la fallecida nació y creció en una sociedad europea y tenía un buen trabajo, cumplió su promesa de dedicar su vida de la mejor manera posible a pesar de las difíciles circunstancias en África. Era puntual en hacer las oraciones. Desde que aceptó el Ahmadiyyat, se volvió regular en ofrecer tahajjud, que es la oración voluntaria antes del alba. Nunca dejaba ninguna oración. De hecho, animaba a los demás a rezar de forma puntual. Solía escuchar con atención el sermón del viernes y, si había alguna instrucción sobre algún asunto, se esforzaba por actuar conforme al mismo. Su amor por el Islam y el Ahmadiyyat se puede apreciar por el hecho de que cada vez que veía a otros Ahmadis que eran Ahmadis de nacimiento actuar según las enseñanzas del Islam, se sentía apenada por el hecho de que los Ahmadis estaban fallando en actuar según las enseñanzas. Recitaba el Corán con regularidad y reflexionaba sobre la traducción, así como su comentario. No tenía hijos, sin embargo, siempre trató a los niños del orfanato como suyos propios. Ahmed Yahya de Humanity First dice: tuve la oportunidad de visitar Darul Ikram, el orfanato que gestiona
que gestiona la comunidad bajo la organización benéfica de Humanity First. En aquel tiempo, el orfanato cuidaba a niños de edades comprendidas entre 2 meses y 12 años. A pesar de que había otros trabajadores, siempre vi a una niña huérfana de 2 meses en sus brazos. Si algún niño enfermaba, se preocupaba por ellos, se aseguraba de que recibieran la comida y medicinas adecuadas. Si había algún fallo en las notas del colegio de algún niño, se preocupaba por explicar al niño utilizando diferentes estrategias de enseñanza y expresaba su preocupación. Dice además, siempre que le preguntaba si tenía alguna petición personal, siempre me contestaba diciendo, soy una devota y estoy muy agradecida a Dios Todopoderoso por ofrecerme una oportunidad para cuidar a niños huérfanos. Estamos extremadamente felices, así que por favor no se preocupe por nosotros. Sin embargo, si hay algún asunto relacionado con el orfanato o algo que puede ser beneficioso para el orfanato, lo hacía saber de forma inmediata. De manera similar, Athar Zubair Saheb, quien es el presidente de Humanity First en Alemania, dice, su marido Fahim Saheb me informó que ella solía jugar a la lotería con gran entusiasmo. Jugar a la lotería es una costumbre común en Europa. Sin embargo, cuando se le dijo que estaba prohibido en el Islam, abandonó esta costumbre de inmediato y la cantidad que gastaba en comprar la lotería cada semana lo empezó a donar en la cuenta para las mezquitas. Dice además, durante mis visitas me preguntaba sobre mis giras. El doctor Athar Zubair Saheb solía estar con nosotros durante mis giras en Alemania y se emocionaba al escuchar anécdotas de mis giras. Era muy acogedora y mostraba amor y compasión hacia la gente local. Era debido a este amor y compasión que todas las personas en su vecindario le llamaban Mama y buscaban su consejo en asuntos personales. El Amir, presidente nacional de Benín, escribe, siempre se preocupaba por pagar su chanda, la contribución obligatoria, y lo pagaba con regularidad. Expresaba su preocupación de pagar el chanda al misionero de la religión de Puerto Novo y le pidió varias veces que recaudara su chanda a tiempo. Pagaba su chanda de Wasiat en la primera oportunidad que tenía. Recientemente lanzó una petición para la reconstrucción de la mezquita Bet el-Futu y ella participó sinceramente. También se interesaba en donar a varios fondos. Escribe además, sirvió en Darul Ikram con gran entusiasmo y sinceridad. Se preocupaba por los niños pequeños con gran cuidado. Con su pérdida, siento que los niños de Darul Ikram se han vuelto órfanos ahora. Que Allah el Todopoderoso eleva el estatus de la fallecida y muestre su misericordia y perdón. Que Dios el Todopoderoso ofrezca a la Jamaat devotos tan leales como ella, quienes entienden el espíritu de dedicar la vida a la Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر